Amados hermanos en Cristo, muy buenas noches. Dios los bendiga. Considerando lo que está aconteciendo actualmente en el Medio Oriente, consideré importante hacer un repaso de la historia del pueblo de Israel. Quizá a primera vista no podamos percatarnos cuán importante es conocer sobre la historia del pueblo de Israel. Es decir, en qué forma me puede beneficiar o edificar en este momento conocer la historia de esta nación. Pero sin duda alguna es de gran importancia que un cristiano pueda conocer sobre la nación de Israel, cómo surge. Y conforme pasan los cultos de mitad de semana, vamos a ir conociendo por qué es importante. Hoy quisiera iniciar el mensaje compartiendo ciertas palabras que dijo el apóstol Pablo. En cierta ocasión el apóstol Pablo, estando en una ciudad de los griegos eran personas que amaban el conocimiento. De ahí surgen los grandes filósofos. Entonces, en cierta ocasión, Pablo, estando en una de las ciudades de los griegos, en Atenas, llamó la atención de los griegos, los cuales lo invitaron a cierto espacio especial donde se daban los debates, donde se daban los conversatorios entre ellos. Lo invitaron a ese lugar para que Pablo comparta su filosofía, el conocimiento que traía. Entonces, en Hechos capítulo 17, los versos del 24 al 28, podemos leer una esencia de la filosofía del apóstol Pablo. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de los hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. En la actualidad, muchas veces diferenciamos entre las personas por la nación a la cual pertenece, por la cultura a la cual pertenece, o incluso por la etnia a la cual pertenece. Sin embargo, mediante estas palabras de Pablo, entendemos que para Dios no hay diferencia entre las personas por cuestión de nación o cultura o etnia. Desde la perspectiva de Dios, todos los seres humanos tienen su origen en Él. Aún más, en un sentido genético o biológico, todos tienen su origen en los mismos padres. Por lo tanto, ser de cierta nación, ser de cierta cultura, ser de cierta etnia, no me hace superior a nadie, ni inferior tampoco. Sino que todos como seres humanos vivimos en un mismo lugar. Todos como seres humanos tenemos la capacidad de acercarnos a Dios. Por lo tanto, no hay ser humano que pueda indicar que Dios tiene sesgos o prejuicios, en ninguna manera. Para Dios, todos los seres humanos tienen el mismo valor y todos tenemos la misma capacidad de acercarnos a Él. Bien, para conocer sobre la nación del pueblo de Israel, sobre su origen, podemos remontarnos al libro de Génesis.
En el libro de Génesis se nos narra que Adán y Eva tuvieron a Caín y a Abel. Y sabemos que Caín mató a Abel. Y de la descendencia de Caín es que surge un tipo de pueblo que se oponía a la voluntad de Dios o hacía lo que es contrario a la voluntad de Dios. Uno podía, al conocer las virtudes de Abel, pensar de Abel probablemente Dios surja, ¿no? Aquel pueblo que hace su voluntad, que hace lo que es agradable delante de él. Sin embargo, como murió Abel, es que Dios permite que Adán y Eva tengan un nuevo hijo. Este hijo se llamó Set. Y la Biblia dice que a partir de este hijo Set, de sus hijos, de sus nietos, es que surge un pueblo que comenzó a buscar a Dios, que comenzó a querer conocer cuál es la voluntad de Dios, que comenzó a querer hacer lo que agrada a Dios. Y es de este hijo llamado Set que posteriormente nacen personajes como Enoc. Es que posteriormente nacen personajes como Noé. Y sabemos que para el tiempo de Noé, tal era la corrupción en la tierra que Dios se dispuso a eliminar toda la raza humana o toda la población humana. Y a partir de Noé y sus descendientes, Dios quiso repoblar la tierra. Entonces Dios lo hizo así. Y justamente ese Noé, que repito, vino de una genealogía en la cual estaba Enoc, en la cual si seguimos retrocediendo estaba Set, y si seguimos retrocediendo estaban Adán y Eva, y en el origen estaba Dios. De esa línea genealógica es que surge Noé, con sus 3 hijos. Sus 3 hijos son Sem, Cam y Jafet. De esos 3 hijos, es por medio del hijo llamado Sem que posteriormente nace o surge el famoso personaje llamado Abraham. Y es de este personaje llamado Abraham que posteriormente nace Isaac. Y es de Isaac que posteriormente nace Jacob. Y es Dios quien escogió a Jacob y le cambió el nombre y le puso Israel. Entonces vemos que a partir de Dios surge toda una línea genealógica. Y llegado a un punto de esa línea genealógica es que surge la nación de Israel. Bien, eso es la parte quizás central para comprender cómo es que surge esta nación. Pero cuando entramos a los detalles es que podemos comprender por qué es que actualmente existe tanto conflicto en el Medio Oriente. La nación de Israel con las naciones vecinas tienen un gran conflicto ahora. Y este conflicto no es que surja recién en el siglo XXI o en el siglo XX, no. Desde sus orígenes, en los tiempos de Abraham, en los tiempos de Isaac, en los tiempos de Jacob, ya surgió este conflicto. Y ahora vamos a explicar cómo es que surge este conflicto. A ver. Supongamos que mi mano derecha va a ser una de las esposas de Abraham. Mi parte central va a ser otra de las esposas de Abraham. Y mi mano izquierda va a ser otra de las esposas de Abraham. Supongamos que esta es la esposa de Abraham o la mujer de Abraham llamada Agar.
La de centro es la esposa de Abraham llamada Sara. Y la de la izquierda es la esposa de Abraham llamada Cetura. Quizá alguno se pueda preguntar que Abraham tuvo 3 esposas. En sí, Abraham tuvo una sola esposa, que era Sara. Sin embargo, por iniciativa de Sara, fue que Abraham terminó tomando por mujer a Agar. Y después que Sara murió, Abraham estaba viudo, estaba solo, porque había muerto su esposa, porque esta mujer llamada Agar, que era sierva de Sara, ya se había ido a vivir a otro lugar. Entonces Abraham estaba viudo, solo. Y fue entonces que Abraham tomó por mujer a Cetura, otra mujer. Pero de estas 3 mujeres surgen descendientes de Abraham. Y ya hemos visto que de Abraham surge Isaac, de Isaac posteriormente van a ser Jacob. Este hijo llamado Isaac surge de la relación de Abraham con Sara, con su esposa. La promesa era para Abraham, obviamente en su unión con Sara, que iba a concebir un hijo y que tendría una gran descendencia, y que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Ese era el curso. Sin embargo, Sara no tenía la fe que Abraham tenía. Ambos eran ancianos. Sara pensaba, ¿cómo vamos a tener hijos siendo ancianos? Por lo tanto, Sara, usando su razonamiento humano, pensó, hay que usar otro método. ¿Cuál método? Sara le dice a Abraham, yo te voy a dar a mi sierva Agar. Agar era egipcia. Entonces Sara le dijo a Abraham, tú únete con mi sierva Agar, es decir, ten relaciones con ella, y el hijo que van a tener allí va a ser como si fuera nuestro o va a ser nuestro. Abraham inicialmente no consideró hacerlo, pero al final aceptó lo que dijo Sara. Entonces Abraham se unió a Agar, la egipcia, la sierva de Sara, y tuvo un hijo. Ese hijo se llamó Ismael, que usando estrictamente el término, podríamos decir que Ismael es o fue el primogénito de Abraham. De este Ismael es que nacen los ismaelitas. Estos ismaelitas son los que actualmente vendrían a ser los árabes. Y los árabes básicamente están conformados actualmente por muchos de los pueblos que rodean actualmente Israel. Bien. Lo particular es que en aquel entonces, cuando Abraham ya tuvo relaciones con Agar y tuvo a su hijo Ismael, posteriormente también se unió a Sara y según la promesa de Dios llegó a tener a su hijo llamado Isaac. Y fue en ese entonces que hubo un conflicto. Sara con Isaac tuvieron un conflicto con Agar e Ismael. Como había ese conflicto, la Biblia enseña que Abraham terminó tomando la decisión de despedir a Agar e Ismael según la dirección de Dios, es decir, no lo hizo por rencor, molestia, no. Abraham amaba en sí, se puede decir, a Agar y por supuesto a su hijo, igual a Sara e Isaac. Sin embargo, según la dirección de Dios, Abraham terminó despidiendo a Agar e Ismael. Y Dios le dijo que no se preocupe, porque Dios haría también de Ismael una gran nación, una nación donde haya personas importantes, príncipes. ¿Por qué? Porque de una otra forma Ismael termina siendo descendiente de Abraham.
Sin embargo, Dios le dice, sin embargo, mi promesa para hacer tu descendencia grande viene a través de tu hijo con Sara. A los ojos de Dios, ese hijo es el hijo de la promesa. Es tu primogénito. Entonces, ¿dónde surge aquí el conflicto? Sí, obviamente, Sara e Isaac tenían un conflicto con Agar e Ismael. La Biblia dice que Ismael se burlaba de Isaac. Entonces, por ahí surgió el conflicto y Sara quiso, por eso, rechazarlos. Y partiendo de eso es que posteriormente Agar e Ismael fueron a vivir a otro lugar. Entonces, ¿dónde nace el conflicto en esta cuestión? Es que Ismael se terminó casando con una mujer egipcia y tuvo sus hijos, y de ahí nacen los ismaelitas y los árabes. Pero los árabes entienden que Ismael es el primogénito de Abraham, no Isaac. Y en un sentido estricto de la palabra tienen la razón. Ismael es el hijo primogénito de Abraham. Lo que ellos no quieren comprender o aceptar es que la promesa de Dios para el hijo primogénito de Abraham, del cual Abraham tendría su gran descendencia, de la cual se formaría el pueblo de Dios, era a través del hijo que Abraham iba a tener con Sara, es decir, de Isaac. Allí ya existe un gran conflicto que se dio desde aquel entonces y a lo largo de los años, como podemos ver, hasta la actualidad permanece. ¿Ahí termina todo el conflicto? Es decir, ¿ahí inicia y ahí concluye? No. Hay aún más conflictos. Una vez que Abraham tuvo a su hijo Isaac, Isaac en sí tuvo dos hijos. Un hijo, el primogénito, era Esaú, y el segundo era Jacob. Dios escogió a Jacob para de él formar a la nación de Israel. Sin embargo, el primogénito era Esaú. Si nos centramos, podemos darnos cuenta que ambos, tanto Esaú como Jacob, ambos eran descendientes de Isaac, ambos eran descendientes de Abraham. Por lo tanto, Dios de estos dos hermanos podría formar la nación de Israel, o formar la nación santa. Sin embargo, Dios escogió a Jacob y le cambió el nombre Israel. De ahí formó la nación de Israel, la nación santa. La Biblia dice que Dios escogió así en su divina sabiduría, en su divina providencia. Entonces Dios escoge con sesgos, con prejuicios. La Biblia dice que no. Y podemos darnos cuenta que Dios escogió así porque llegado cierto tiempo, Esaú, que era el primogénito, él despreció el hecho de ser primogénito. No le importó, le restó importancia, él lo vio como cualquier cosa. Entonces, simplemente le dijo a su hermano Jacob: ¿tú quieres ser primogénito? ¿Quieres asumir ese rol? ¿Quieres recibir la dicha de serlo? Te lo doy. Parece una simple palabra, ¿no? Pero ante Dios no son simples palabras. Una actitud de menosprecio, de rechazo, palabras de menosprecio, de rechazo así, no son simples palabras. De ahí que debemos tener mucho cuidado con lo que decimos. Entonces, obviamente Dios conocía lo profundo de Esaú y lo profundo de Jacob, incluso antes de nacer. Entonces Dios dice que escogió a Jacob para de él formar la nación. El punto es que después que Esaú menospreció así la
primogenitura y se la dio a su hermano, después se terminó incomodando. Por supuesto, asumía que su hermano había usado de ciertas artimañas, de ciertas estrategias para quitarle la primogenitura. Pero siendo estrictos, no fue del todo así. Él la menospreció la primogenitura, que es diferente. Pero por supuesto, Jacob, valiéndose de la astucia y con la ayuda de su mamá, terminó recibiendo la bendición de Isaac, de su padre Isaac. Entonces, de este punto se origina un conflicto entre Esaú y Jacob. ¿Cómo afecta este conflicto actualmente? Esaú estaba molesto con sus padres, molesto con Isaac y molesto con Rebeca. Estaba súper incómodo, porque él asumía que estaban prefiriendo a Jacob y ahora no le habían dado nada de bendición. Entonces, estando así molesto, incómodo, sintiéndose frustrado, molestado, lo que hizo Esaú, descendiente de Isaac, descendiente de Abraham, lo que hizo Esaú fue casarse con mujeres cananeas. Lo que hizo fue casarse con mujeres ismaelitas. Es decir, podemos ver que se mezcló con mujeres de la nación o de las naciones que Dios aborrecía. Se mezcló con mujeres de la nación de Ismael, la cual Dios no había escogido. Entonces, de la genealogía de Esaú, es que surgen el pueblo de los edomitas, y del pueblo de los edomitas se pueden dividir en muchos, tal vez, familias o en muchos grupos. Pero si nos percatamos, son una mezcla. Una mezcla de la línea de Abraham, de la línea de Isaac. Son una mezcla de esa línea genealógica de la cual debería surgir el pueblo de Dios. Son una mezcla con los pueblos cananeos y con los ismaelitas. Entonces, ese conflicto de hermanos, ese conflicto que había en ese entonces entre pueblos, también se plasma ahora. Ya hemos dicho que actualmente Israel está en el Medio Oriente, que está rodeado por países que son en sí árabes, personas que provienen de raíces árabes, pero a la vez están mezclados allí personas que vienen de la descendencia de Esaú. Vienen de allí. Por eso ahí las cosas se complican mucho más. Entonces ahí termina toda la cuestión. Ya ahí entendemos todo el conflicto. No, hay una más, una parte más y es la última por hoy. Abraham tenía un sobrino llamado Lot. Este sobrino llamado Lot se fue a vivir a ciudades paganas. Por la misericordia de Dios, cuando Dios se dispuso a juzgar a esas naciones, permitió que Lot salga con su familia. Él salió con su esposa, con sus 2 hijas. Sin embargo, sabemos que su esposa, viendo que se destruía la ciudad, entre el deseo de volver, entre la curiosidad de volver, miró atrás y murió. Entonces se quedó Lot con sus 2 hijas. No podríamos decir que Lot amaba en gran manera a Abraham. No, Lot no amaba en gran manera a Abraham. Tenía una diferencia con su tío. Abraham lo amaba, pero Lot no exactamente lo amaba como Abraham lo amaba. Entonces, posteriormente, las hijas de Lot emborracharon a su padre y tuvieron relaciones con él, y de allí es que nacen otros pueblos.
nacen, en la Biblia podemos encontrar el nombre Moab o Amón, los moabitas o los amonitas. Esos pueblos nacen de los hijos que tuvo Lot con sus dos hijas. Estos pueblos arrastran en una u otra forma, en una u otra medida también un tipo de rechazo hacia la descendencia de Abraham. Estos pueblos también actualmente son los que habitan cerca a la nación de Israel. Entonces, hermanos, vemos que actualmente la nación de Israel está rodeada de diferentes pueblos. Esos pueblos tienen su origen en Ismael, tienen origen en Esaú y tienen su origen en los descendientes de Lot. Y son personas que de una u otra manera desde sus inicios han tenido un tipo de conflicto con la descendencia de Abraham, con la descendencia de Isaac, con la descendencia de Jacob. Y repito, esos conflictos han pasado hasta la actualidad. Actualmente no se puede determinar a este país exclusivamente, por ejemplo, son de Ismael, este país exclusivamente es de Esaú, este país exclusivamente pertenece a la línea de Lot. No, porque se ha dado toda una mezcla entre ellos. Hay una mezcolanza allí, por lo tanto no se puede extraer de esa manera. Sin embargo, a modo general podemos entender por qué razón todos los países vecinos de Israel tienen un rechazo hacia ellos. Por supuesto, actualmente existen diferentes, tal vez, razones añadidas por cuestiones políticas o económicas, sociales, religiosas. Sin embargo, la esencia de los conflictos se remonta hace casi 4.000 años. Esta es tal vez una visión histórica del conflicto que existe actualmente. Si tenemos presente esto, vamos a comprender las siguientes cosas, y es ya a modo de conclusión, al menos por hoy. Actualmente, el conflicto que hay es porque la nación de Israel asume, indica que ese sector, esa región de la tierra les pertenece a ellos como una herencia divina. Se puede entender en cierta forma. Sin embargo, ¿dónde está el gran dilema? Y es que ellos asumen que actualmente tienen el derecho de reclamar esa área. Desde la perspectiva de Dios, ¿realmente ellos deben ir allí, reclamar esa área y quedarse? ¿Realmente Dios lo ve así? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Si Dios lo ve así y los respalda, podemos pensar, está muy bien, vamos a apoyarlos. Pero la interrogante es, ¿realmente Dios los está apoyando? Esa noción que ellos tienen de pueblo especial, de una descendencia especial, ¿realmente Dios apoya esto? ¿Cómo podemos saber si Dios apoya o no? Por ese motivo es que inicié el mensaje de hoy compartiendo sobre el apóstol Pablo y sobre la filosofía que él tenía. Y es porque en la Biblia dice, no todo el que dice ser israelita es israelita. No todo el que es descendiente de Abraham es hijo de Abraham. No. Con esto la Biblia nos enseña que la verdadera descendencia de Abraham, los verdaderos hijos de Abraham, surgen por medio de la fe. Y que el verdadero pueblo de Dios lo conforman justamente todos esos hijos de Abraham que se han acercado a Dios por medio de la fe. Entonces,
descartamos a Israel en un sentido biológico, en un sentido genético, la Biblia dice que no. Sin duda alguna, no se puede rechazar de esa manera al pueblo de Israel. Dios aún tiene un plan para esa línea genealógica de Abraham, de Isaac, de Jacob, en un sentido genético, biológico. Hay un plan. Pero ese plan no es establecerlos allí como una nación superior a las demás únicamente por ser descendientes de Jacob o Isaac o Abraham, no. Porque está escrito que Dios por medio de Jesucristo hizo de ambos pueblos uno. Ese pueblo uno que se acerca a Dios por medio de la fe en Jesucristo, ese es el pueblo santo de Dios. Sin embargo, ciertamente Dios tiene un plan especial para la línea genealógica, repito, de Abraham en un sentido genético biológico. Sí existe un tiempo especial en el cual Dios va a obrar. ¿Cuándo es ese tiempo? La Biblia indica que la nación de Israel, en un sentido justamente así, en línea sanguínea, esa nación de Israel rechazó al libertador de Dios. Dios les envió al libertador, pero dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, lo rechazaron. Ellos se endurecieron y no aceptaron al libertador que Dios les envió. Por lo tanto, Dios envió este mensaje, este movimiento libertador por medio de su Hijo. ¿A quién lo envió? A los gentiles. Y el tiempo de los gentiles culminará cuando la plenitud de los gentiles que han sido llamados, que han sido escogidos para salvación, cuando se cumple ese número, es entonces que se termina el tiempo de los gentiles. Y la Biblia dice, y en ese instante, en ese momento, Dios va a enviar al libertador a la nación de Israel. Es decir, el mensaje, el movimiento libertador llegará una vez más a la nación de Israel para que todo Israel pueda ser salvo. ¿Cómo? ¿Solo por ser de línea sanguínea de Israel? ¿De línea sanguínea de Abraham? No. Para todos aquellos que acepten este mensaje, que acepten este movimiento libertador del Mesías por medio de la fe. Así que entonces voy a leer el pasaje bíblico para que entiendan que es de la Biblia lo que estoy diciendo. En Romanos capítulo 11, el verso 25 en adelante, Pablo nos dice a todos nosotros, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que hayan entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Pablo nos pide que no seamos arrogantes y no menospreciemos a la nación de Israel, que no le guardemos un rechazo a la nación de Israel, porque de una u otra forma, la nación de Israel representa el pueblo escogido por Dios. Y de su línea sanguínea de Abraham, de Isaac, de Jacob, es que finalmente surge el Mesías. Por lo tanto, es de Israel que nace este movimiento libertador que por gracia nos ha llegado a nosotros. Por lo tanto, aunque sabemos que para acceder a ser el pueblo de Dios, a ser hijos de Abraham, el único medio es la fe, no por eso vamos a menospreciar a la nación de Israel que se conforma por personas de línea sanguínea. No se puede hacer. Porque si no existiera esa nación, si ellos no hubieran luchado por conservar sus principios a pesar de todo lo que han pasado, ¿cómo podría surgir posteriormente el Mesías prometido? Pero Dios los escogió a ellos justamente por virtudes como esas. Porque a pesar de las aflicciones, de las diferencias que tendrían entre ellos, de una u otra forma conservarían la esencia. ¿Cuál es la esencia del mensaje? Que deben vivir en santidad como Dios es santo y que Dios enviaría en su tiempo un Mesías libertador. Ellos guardaron esa esencia del mensaje. Y es de esa línea que nace el Mesías, que nace el Cristo.
Por lo tanto, no podemos rechazarlos ni menospreciarlos. Y Pablo nos llama justamente a eso. Porque Dios reconoce esta obra del pueblo de Israel. Y Dios los llamó considerando eso. Así que llegado el tiempo, que entiendo no es de acá a miles de años, sino en breve, Dios va a conceder una oportunidad más a esta nación para que ese mensaje que rechazaron hace mucho, para que ese movimiento libertador que rechazaron hace mucho, para que ahora sí pueda llegar a ellos y pueda producir la obra que Dios desea, los frutos que Él desea. Pero el principio es el mismo, es por medio de la fe. Muy bien, amados hermanos, espero que se haya podido comprender el mensaje. Es un tema importante que todos debemos tener presente, conocerlo, y espero que también nos ayude a orar apropiadamente. Dios mediante, el próximo miércoles vamos a compartir ya específicamente sobre la nación de Israel en estos últimos años, quizá en los últimos 80, 70, 60 años, cómo es que se fue desarrollando, y vamos a ver qué es lo que Dios está haciendo ahora en el Medio Oriente o qué es lo que va a suceder. Por lo tanto, espero que tengan presente el mensaje de hoy para que puedan orar como corresponde. Si alguno aún ha escuchado el mensaje y piensa, pero aún no entiendo cómo orar, ¿cómo debo hacerlo? Quizá escuchando el próximo mensaje se puede entender mejor. Sin embargo, podemos orar pidiendo para que Dios permita que en el Medio Oriente las personas se les alumbre el entendimiento para conocer al príncipe Mesías, al príncipe de paz, que puedan reconocer que Él es el Cristo, Jesús, que pongan sus ojos en Él. Por eso tenemos que orar, y por supuesto, ¿no?, para que pueda haber paz en toda esa región. No se trata de orar a favor, vamos a orar a favor de Israel y que se destruyan todos los otros. No. Vamos a orar a favor de todos los otros y que se destruyan los de Israel. Tampoco. Tenemos que orar para que ese movimiento, ese mensaje que Dios quiere transmitirles a ellos, de liberarlos realmente de lo que es la esclavitud a los ojos de Dios, que es la esclavitud del pecado, de la maldad, y solo se puede dar eso por medio de Cristo Jesús, para que ese mensaje, ese movimiento pueda llegar a sus vidas, a sus familias. Muy bien, amados hermanos, Dios los bendiga.